Ok, ¿qué modelos tengo para hacer ahorita con ustedes? Del anterior semestre me parece que es esto, ¿ya? Empecemos con, les había indicado que sí o sí les iba a entrar algo como esto de acá. Ya saben, cualquier pregunta que tengan me pueden detener. Yo estoy atento a la pantalla del chat igual, si quieren hacer preguntas a través de ahí. ¿Por qué tengo tantas pestañas abiertas? ¿Y dónde están ustedes? Aquí están. Bla, bla, bla. ¿Quién sabe? La van a grabar, si lo voy a grabar. Y eso. Ok, empecemos. Mi pantalla no la estoy presentando para empezar. Ahora sí. Se tiene un rectificador puente de diodos, ok, me dice un rectificador puente de diodos automáticamente, yo tengo que saber que es una rectificación de una completa, ¿no? Alimentado por tensión sinusoidal con 21.4 voltios de amplitud a 50 Hz. Aquí ya no es de la CRE, ¿no? Entonces, pero el primer paso que deberían hacer es, ni bien vean que el ejercicio de rectificador es armarse la gráfica para ir apoyándose, ¿no? Como les he dicho yo que tiene el dibujo, tiene una fase de transformador, ¿no? Me dice, es un puente de diodos. Ok, entonces el rectificador es de onda completa. Para no estar haciendo los diodos, dibujándolos, se permite hacer esto de aquí. Es decir, este cuadradito con el símbolo del diodo dentro es como una notación que indica que aquí hay un puente de diodos, ¿ya? Para no estar dibujándolo. Ahora sigamos, la carga es de 250 y el filtro, tiene un filtro, entonces yo debo colocar un capacitor, que eso es el filtro, y por último la carga en paralelo, ¿no? Y este sería mi dibujo que yo sí o sí tengo que hacerlo lo más rápido que pueda. Bien, tengo eso. Ahora sí, vamos colocando datos y ubicándonos en el ejercicio. Dice, es alimentado por tensión sinusoidal de 21.4 voltios de amplitud a 50 Hz. La carga es de 250 ohms y el filtro. Calcula el valor medio en la salida y el valor mínimo en la salida. Aquí está resumido, leamos bien. Se tiene un rectificador puente de diodos alimentado por tensión sinusoidal. Quiere decir que el rectificador, aquí a su entrada, porque esta es la entrada, está alimentado por una tensión. Es decir, no me está pidiendo, no le importa el ejercicio ni nada del primario ni nada de esta parte. Directamente me está diciendo que en este punto, ¿no? En este punto hay 21.4 voltios. En toda esta línea hay 21.4 voltios y eso es lo que le llega al puente rectificador. Leamos bien, un rectificador de puente de diodos alimentado. O sea, a esta parte le está llegando 21.4 voltios con una amplitud de 50 Hz. Con eso el ejercicio ya me está resumiendo la parte esta de rectificación, de transformador, no me está pidiendo eso. Ya me lo da directamente el secundario. Calcular el valor medio y la salida. Ok, empecemos. ¿Dónde se calculan esos valores de salida? Sobre la carga, ¿bien? Los valores de salida en CD se calculan aquí sobre la carga. Y el voltaje de salida mínimo. Okay, recordemos que la carga tiene un valor de 250 ohmios y el capacitor es de 2000 microfaradios. Okay, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, estoy aquí, necesito moverme hacia la derecha, pasar por el puente de diodos y llegar acá. La pregunta sería, ¿qué valor de voltaje habría aquí? Yo quiero pasar a través del puente de diodos y llegar acá. Para empezar me dice 21.4 voltios de amplitud. Vamos a hacer la gráfica para que me entiendan. Aquí le llega sinusoidal, o sea, aquí le llega alterna al puente de diodos. Le llega algo así.
Esos 21.4 voltios de amplitud, me dice, se refiere a que es el máximo. Entonces, ahí hay 21.4 voltios. ¿Qué pasa cuando eso pasa a través del puente de diodos? ¿Qué hace el puente de diodos? El puente tiene un consumo, ¿no? Cuando es rectificación de onda completa, ya sea que sea puente de diodos o trafo de media onda, que los dos son rectificaciones de ondas completas, ¿cuánto consumen los diodos en esa rectificación? 1.4 voltios, ¿no? Cada diodo consume 0.7 voltios. ¿Qué quiere decir? Al voltaje aquí llamémosle voltaje, no sé, voltaje 1 por darle un nombre. Ya, lo único, o sea, la única idea es que se puedan ir guiando. Ese voltaje 1 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 21.4 voltios menos lo que pierde al pasar a través del puente. ¿Cuánto pierde? 1,4 voltios. Todo esto en voltios. Entonces, el voltaje 1 va a ser 20 voltios. Bien, ya estoy aquí. ¿Qué pasa después? Después, este voltaje se va a ir moviendo a través de todo esto, va a llegar al capacitor. Y después va a seguir hasta la carga. Ahora, ¿el capacitor tiene algún consumo en voltaje? La respuesta es que no. Por teoría, el capacitor no me consume voltaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la carga le están llegando directamente 20 voltios. Ahora, pero eso, ¿no? Es un voltaje máximo, es decir, pasó a través del puente de diodos, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Pasó a través del puente de diodos, consumió 1.4 voltios, ¿no? Esta parte negativa del puente la vuelve positiva, y la vuelve positiva, y la vuelve positiva, ¿no? Esta pérdida de aquí son los 1.4 voltios, exagerando, ¿no? ¿Qué hace el capacitor? El capacitor sigue la carga que recibe, ¿no? El voltaje que recibe, cuando se quiere descargar, la entrega de manera lineal. Se vuelve a cargar, la entrega de manera lineal. Se vuelve a cargar, pero se carga al máximo del voltaje que recibe. Por eso es que decimos que el capacitor no consume voltaje. Ahora, este 20 voltios es el voltaje máximo, pero no me pide el máximo, me pide el voltaje medio y el voltaje medio. Ok, hallamos el voltaje medio. El voltaje medio, si atienden al formulario, ¿ya se pasó el formulario? Sí, ya se los pasé, estoy seguro de eso. Si se van a la sección de rectificador de onda completa, primero tienen que hallar un valor que se llama el voltaje de salida pico a pico. Bien, ese es el voltaje máximo sobre 2 veces la frecuencia por la resistencia por la capacitancia. Ahora, ¿cuál es ese voltaje máximo? Dijimos que es este valor de B1, ¿no? En mi ejercicio. Entonces van a ser 20 dividido entre 2 por la frecuencia son 50 hercios, las resistencias son 250 ohmios y la capacitancia son 2000 micro, es decir, por 10 a la menos 6 faradios. Meto todos esos datos a calculadora y ¿qué tengo? 20 dividido entre 2 por 50 por 250 por 2000 exponente a la menos 6. Dos por 50 por 250 por 2000 exponente a la menos 6. ¿Qué puse mal aquí yo? ¿Cuándo les sale a ustedes? A ver, díganme, ese cálculo.
Ah, no es 2000, es 200 microfaradios. Ya decía yo, hay algo muy raro por aquí. ¿Ok? Es 200, ya lo vi el ejercicio, aquí dice 200. Ya. Esto les debería salir 4 voltios. Ahora, no es el valor que me pide el ejercicio. Ahora, hay otra fórmula que una vez que hayan esto, les dice el valor medio en CD, que es lo que me pide hallar, es el valor máximo, que para mí la llamé B1, menos el voltaje pico a pico entre 2. Es decir, va a ser 20 menos 4 dividido entre 2, ¿no? 4 entre 2 es 2, 20 menos 2, 18 voltios en CD. Y el voltaje mínimo, para empezar, ¿cuál es ese voltaje pico a pico, este de aquí? ¿Dónde está? ¿No? Para que entiendan. Es el voltaje que hay entre el valor mínimo que alcanza la salida. Fíjense que la salida es lo azul. La salida no llega a cero en ningún momento. Llega hasta aquí y el máximo llega acá, ¿no? Este pico a pico es la distancia que hay entre este mínimo y este máximo. Ahí está el voltaje pico a pico. Ahora, si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Desde 0 hasta arriba es el voltaje máximo, ¿no? 20 voltios. Desde aquí hasta acá arriba es 20. Ahora, si yo quiero saber el voltaje mínimo, que sería desde el 0 hasta este punto mínimo que alcanza la salida, ¿cuánto sería? El voltaje máximo menos el voltaje pico a pico. Desde aquí bajo esta distancia de acá y me quedaría esto de aquí. Es decir, y si quieren lo anotan como fórmula aparte porque no está en el formulario, pero pueden tenerlo como fórmula si quieren. El voltaje mínimo, si estoy hablando de la salida de un rectificador de onda completa, va a ser el voltaje máximo menos el voltaje pico a pico, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? 20 menos 4, 16 voltios. Fijémonos en las respuestas. La respuesta correcta era el inciso A. Voltaje medio 18 voltios, voltaje mínimo 16 voltios. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el menos 1.4? Ya. Podría ser, pero sí puedo. Solamente que ustedes nunca me hicieron lista esta semana, por eso nunca dije nada yo. El lunes, podría ser, sí. Podría ser el lunes. Ya lo hablamos al final, ya, pero se puede. Ahorita les digo la hora. En la mañana sería. Ya, hablemoslo una vez. Lunes desde las 11:30 podría, o desde las 11 si quieren. O yo llego a las 11 a la U y hasta que lleguen todos espero que sean las 11:30. Desde las 11, ya. Entonces, después lo hablamos en el grupo, pero ahorita con los que están aquí, sí, se puede. Ok, volvamos ahora a lo que nos interesa esto. Se entiende todo esto, ¿no? Si les toco en el anterior semestre, bueno, que en realidad yo ya voy dando esta materia 2 años, han sido ejercicios así, chicos. Se han repetido así esto. Entonces, dudo mucho que cambie. ¿Cuál sería la diferencia si fuera un rectificador de media onda, por ejemplo? Diferencia número 1, que esta resta, digamos, pasar de aquí hasta acá, ya no sería quitar 1.4 voltios, porque esto es el consumo de 2 diodos. El rectificador de media onda es un solo diodito solito. ¿Cuánto consume un diodo solito? 0.7. Entonces aquí sería 0.7. Esta fórmula de aquí cambia si es de media onda. La tienen en el formulario, es un poco distinta. ¿Ya? No lo tengo que formular de mano, pero ustedes sí. Entonces eso es otra cosa que cambia. Y lo último que cambia serían, o sea, el procedimiento es el mismo. Lo que cambian son las fórmulas. Después pasito por pasito es lo mismo. ¿Bien?
Quizás nomás tener esto, cuidado que en media onda este consumo de diodos es 0.7. En onda completa es 1.4 porque en cada semiciclo aquí trabajan dos diodos, aquí trabajan dos diodos, aquí trabajan dos diodos y dos diodos es 0.7 más 0.7 es 1.4. ¿Bien? El ejercicio les va a indicar, Gabriel, cuando sea de media onda o de onda completa. Ahora, si no les indica el ejercicio y les muestra un dibujo, cuando es de media onda, ¿no? A ver, igual lo puedo usar esto rápidamente. De media onda es simplemente esto. Si no les dice el ejercicio, sino el dibujo muestra un rectificador. Esto es media onda. Ya, es un diodo solito. De onda completa, si no les muestra esta nomenclatura de ese bloque que representa el fuente de diodos, pues se los va a dibujar seguramente el ingeniero. Una cosa un poco así. Bueno, aquí está un poco mal porque de aquí sale el positivo, de acá sale el negativo y estas partes de arriba son las alternas. Entonces, este es el puente de diodos. Esto es de onda completa y el otro que es onda completa es el trafo, que lo tienen en el práctico, ¿ya? En el práctico, el primer dibujo es media onda, el inciso A es media onda, el inciso B es el trafo es el transformador de toma intermedia y el inciso C es el puente de diodos. El trafo de toma intermedia y el puente de diodos, ambos son rectificadores de onda completa y obedecen a las mismas fórmulas que tienen de onda completa. El único que es de media onda es el del diodo solito. ¿Ya? Así lo ubican. O el ejercicio se los dice explícitamente, escrito, o les da el dibujo y ustedes tienen que ubicarse. Es mi primera asignatura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, así se hacen estos ejercicios, por ejemplo. Hagamos uno de transistores y después hacemos el que me pasó alguien me pasó otro modelo, ¿ya? ¿Dónde lo tengo el otro? Aquí, ¿ok? ¿Por qué esto primero asignatura? Ok. El circuito tiene, no les va a dar el circuito, seguramente, o no sé. A veces les da el dibujo el ingeniero. Creo que ahora va a ser presencial y él se los dibuja. Pero bueno. El circuito tiene R1, R2, RC, RE, BCC y un transistor de beta F200 y beta ya. Primer detalle, si tiene R1 y R2, ya, digamos que no les da el dibujo. ¿Ya? No les da el dibujo el ingeniero. Les da solamente esa información. Y ustedes tienen tres diferentes modelos de transistores para este examen, ¿no? El arreglo genérico, el arreglo de emisor común y el arreglo alimentado por divisor de tensión. Les da escrito y ustedes dicen, ¿qué dibujo es? Si tiene R1 y R2, directamente ustedes ubican que es alimentado por divisor de tensión. ¿Cómo es el dibujo de eso? Tendría yo aquí una resistencia, otra resistencia. En este punto medio ingresa a lo que es la base de un transistor. Eso como primer paso, cuando les dice R1 y R2. Ahora, nos seguimos leyendo. Tiene RC y tiene RE. Ok, quiere decir que asociada al colector tenemos una resistencia y asociada a la emisora hay otra resistencia, conectada, ¿no? Para ser más preciso. Listo. Lo único que me queda es ubicar la fuente. Y si quieren esto aquí colocan la tierra. Podrían dibujarlo así. Hay otros arreglos que dibujan así. Como que la tierra la tienen separada. Pero igual yo podría unir estos tres puntos a un solo nodo y ese nodo conectarlo a tierra. Da lo mismo. Esto es RC.
Esto es RE. ¿Cómo ubico yo dónde está el emisor? El emisor es el que está acompañando la flecha. La base es la más fácil de ubicar, ¿no? La flecha es el emisor y la otra parte es el colector. Bien, RC, RE, R1, R2. ¿Okay? De esta manera ustedes tienen que ubicarse. Si no les da, por ejemplo, si en vez de R1 y R2 les habla una resistencia de base, ¿no? Lo explico aquí por si acaso. Si les da una resistencia de base, bueno, los otros dos dibujos son genéricos, es decir, eh, si le dicen resistencia de base en vez de R1 y R2, ustedes colocan una resistencia a la base del transistor. Y aquí, sí o sí siempre es resistencia en el colector. Eso es genérico. Entonces, el otro arreglo que lo tienen dibujado ahí en el formulario que les pasé es de este tipo. Este es el arreglo genérico, el más sencillo. El otro es el retroalimentado por emisor, que la única diferencia es que tiene una resistencia de emisor aquí. Pero el ejercicio, si no les da resistencia de emisor, ustedes dibujan esto, ¿no? Tienen resistencia de colector, resistencia de base y eso sería todo, ¿no? Y el transistor y la fuente. Si les dice que tiene resistencia de emisor, pues, bueno, le añaden una resistencia aquí. ¿Okay? Son las tres maneras de dibujar un circuito, el circuito este. Bien. Bueno, va a estar grabado esto, pueden repetirlo si es que no me entendieron, no me prestaron atención, pero bueno. Tenemos esta de aquí, en la figura. Me da el voltaje de la fuente, que dice que es de 18 voltios, el factor beta F de 200 y voltaje de base emisor. Que este voltaje de base emisor, si no me lo da el ejercicio, que a veces pasa, es este valor el genérico, 0.7. ¿Okay? Me pide el punto Q básicamente, hallar IC y BCE. ¿Okay? Entonces empiezo. ¿Qué fórmulas asociadas tengo yo a ese arreglo? Bueno, déjenme que pille mi formulario. Yo no me voy a aprender eso. 2 años y no me aprendo esas fórmulas. Una cosa maravillosa. ¿Para qué aprendérmelas si las tengo aquí? Ok, primer paso, definir un voltaje BBB y un voltaje y una resistencia BBB. El voltaje BBB es el divisor de tensión de esta fuente con esta resistencia, ¿no? Igual lo tienen ahí en fórmula. Sería R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. R2 vale 40 kiloohmios. Me voy a ahorrar las unidades ya, los ohmios para apurar el cálculo un poco. Es 40K sobre 40K más 60K por 18 voltios, ¿no? Calcular eso. 40.000 sobre 40.000 más 60.000. ¿Por qué 60.000 por la K? La K significa 1000. O sea, por 10 a la 3 o añaden 3 ceros, ¿no? Por 16, por 18 sale 7.2 voltios, ¿no? Me imagino que estarán haciendo conmigo, por ahí yo me equivoco en los cálculos, podría pasar. A veces pasa, no muy seguido. Bueno, ¿qué me falta hallar aquí? RBB, ¿no? RBB es el paralelo entre las dos resistencias, es decir, es el producto sobre la suma. Eso es pues 40K por 60K sobre 40K más 60K. 40.000 más 60.000. Arriba es el producto y abajo es la suma. 24.000. ¿Bien?
o yo lo puedo dejar como 24K o 24.000 ohmios. Listo, ahora sí aplico mi formulita. Primero hallo corriente de base. ¿Cuánto nos cobra? ¿A qué cosa? Sí saben que esto lo grabo y lo subo, ¿no? Voltaje, la fórmula me dice... Materia básica. Ay, señor. Ok, sigamos. Voltaje B sub, o sea, BBB, esto de aquí, que sería... La fórmula la tienen, bien, lo voy a hacer directo. 7.2 voltios menos el voltaje de base emisor, que es 0.7, partido entre la resistencia, el paralelo de las resistencias, que lo acabo de hallar, que es 24.000, más 1 más beta F me dice que es 200, multiplicada la resistencia de emisor, que es de 1K, ¿no? O 1000 si quieren. Y es meter esos datos a calculadora. Ahora, si sé manejar la calculadora, los meto todo directo, ¿no? Apoyándome en los paréntesis y todo. Si no, háganlo por partes. Primero hagan la suma de arriba, después hagan 200 por 1000, y a eso súmenle 24.000. Dejen eso en el denominador. Depende de qué tan hábiles sean ustedes para hacer cálculos, ¿no? En calculadora. Bueno, yo lo hago directo porque sí, no porque tengo práctica, ¿no? 7.2 menos 0.7 sobre 24.000 más, esto sería como decir 201 por 1000. Esto debería darles, le va a dar en calculadora 2.8888 por 10 a la menos 5. Ahora, es bueno que ustedes se acostumbren, como buenos ingenieros, a manejarse dentro de los sufijos que ocupamos nosotros, que son los sufijos, los exponentes de 3, ¿no? Les había dicho micro es menos 6, nano es menos 9, pico es menos 12. Entonces, como yo soy un ingeniero que se respeta y todos aquí lo somos, 28,88 por 10 a la menos 6. O sea, microamperios, ¿no? Estos son corrientes. No es obligatorio, como les digo, podrían colocar 2,8 por 10 a la menos 5, pero acostúmbrense. Ok, tengo la corriente de base. ¿Qué hallo con eso? Hallo la corriente de colector. ¿A qué es igual eso? Es el factor beta F por la corriente de base. La corriente de colector entonces va a ser 200, que es el factor por 28,88 por 10 a la menos 6 amperios. La corriente de colector va a ser lo que acabo de hallar por 200. Eso me da a mí 5.77777. 5.777 por 10 a la menos 3 amperios. Desde aquí yo ya podría empezar a fijarme cuál es mi respuesta correcta. Ya hay corriente de colector y me fijo. ¿Cuál es la corriente de colector? Hay algunas respuestas, miren aquí. 5.78. Lo que hizo aquí, o la respuesta lo que hizo el ingeniero, digamos, fue redondear. La respuesta del ingeniero sería 5,78 miliamperios, MA. Pero yo sé que por 10 a la menos 3 es mili justamente. Entonces desde aquí ya sé que la respuesta correcta es la D. Vamos a comprobar así hollando el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor, según mi formulita nuevamente, es de el voltaje de la fuente, ¿ya? No el voltaje BBB, por eso fíjense la fórmula. La resistencia de colector más la resistencia de emisor por la corriente de colector. El voltaje de la fuente son 18 voltios, menos la resistencia de colector es 1.2K, o bueno, o lo que es lo mismo, 1200, más la resistencia de emisor es 1000, y la corriente de colector la acabo de hallar, 7,777 por 10 a la menos 3.
Entonces, bueno, 18 menos 1200 más 1000 es 2200. 2200 por 5.7777 exponente a la menos 3. Y esto sale 5, o sea, a mí me sale 5,28906 voltios, ¿no? Hablamos de un voltaje. Me fijo aquí, 5.29, entonces yo redondeo, ¿no? 5.289, como el de la derecha es mayor a 5, yo lo redondeo como 5.29 voltios. Listo. Mi respuesta es la D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, veamos qué otros modelitos tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé por qué en computadora tarda tanto en cargar las cosas. Ah, ya, ok. Represente la característica de transferencia del circuito, considere el diodo de respuesta ideal. Ya. Vamos a ver si alguno de estos me sale más. ¿Cuál es la palabra? Bien, a ver, no, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Que me preocupa que se pueda leer, pero bueno. Creo que este es el anterior semestre, justamente. Que fue presencial, digamos. Entonces, bueno. Representa la característica de transferencia. A ver, ahí no lo leo bien. Voltaje de salida menos voltaje de llegada del circuito, considerando el diodo con respuesta ideal. Bien. Entonces vamos a ver. No sé si el circuito se ve del todo claro, me parece que no, lo voy a repintar ya. Aquí hay una fuente de esta polaridad, digamos, una resistencia, aquí hay un diodo, y bueno, el voltaje de salida estaría por este lado. Aquí me sirve armarme un gráfico, ¿bien? Un gráfico que sea voltaje de salida versus, perdón, voltaje de entrada versus voltaje de salida. Yo tendría que analizar, para empezar me muestra la polaridad, ¿no?, que tiene el voltaje de entrada de esta manera. Ahora yo analizo, ¿no?, y digo, a ver, veamos, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo más normal, analicemos en 0 voltios, que sería, digamos, el primer paso. ¿Qué pasa si yo aquí no le meto voltaje, ¿no? Esta fuente de aquí es de 3 voltios. Bien, las resistencias ahí, esto es de 1K, esto es de 1K y el diodo 3. Entonces, ¿qué vería la salida? Veamos. Si yo le meto 0 voltios aquí, digamos, en la salida, aquí hay una fuente, ¿no?, con esta polaridad que estamos viendo aquí. Ahora, la respuesta sería, ¿qué hace? ¿Este diodo conduce o no conduce? El D3. Veamos, su ánodo estaría conectado a la parte negativa de la fuente. Porque no hay voltaje en un principio. Entonces, aquí, en este punto, ¿no?, o sea, esta rama, por este diodo de aquí, porque está conectado de manera inversa, no conduce. Es decir, no hay corriente a través de esta rama.
es como si esta rama no existiese. Entonces, ¿qué va a estar viendo acá en este punto? Que es el mismo voltaje que va a tener en todo este punto, en toda esta línea, la salida, va a estar viendo todo el rato menos 3 voltios, ¿no? Para empezar, va a ser el voltaje que va a caer sobre esta resistencia porque es la única que hay en el circuito. Entonces, si yo mido el voltaje en este punto, ¿no? Cuando yo le meto 0 voltios, la salida va a estar constantemente viendo menos 3 voltios, ¿no? Menos 3 voltios porque la fuente está en esta polaridad hacia la izquierda. Toda esta parte, digamos, sería voltaje negativo. Entonces, cuando el voltaje de entrada es 0 voltios, la salida estaría viendo menos 1, menos 2, menos 3 voltios. Ahora analicemos qué pasa con voltajes negativos. ¿Qué pasa si este voltaje de entrada es, pongámosle, bueno, analicemos la parte positiva primero. Para empezar, ¿qué pasa con 1 voltio? Si aquí a la entrada hay 1 voltio. Bueno, que esta fuente de 3 voltios, con esta entrada de 1 voltio, por ley de mallas de Kirchhoff, ¿no? ¿Se acordarán de física de circuitos 1? ¿Quién se va a imponer? ¿La fuente de 3 voltios que va hacia la izquierda, su corriente, o esta fuente que intentaría generar una corriente en ese sentido? La de 3 voltios, si aquí hay 1 voltio, pongámosle que ahora hay 1 voltio, aquí hay 1 voltio, a la entrada. Esta fuente va a ser la diferencia de esos 2 voltajes. Van a haber menos 2 voltios. Pero esos menos 2 voltios nuevamente, como va a polarizar el diodo con de manera inversa. Y aquí se van a ver voltaje de salida, voltaje de llegada. Sí, está bien. Entonces acá va a estar viendo, de hecho, menos 2 voltios van a ver. O sea, en esta línea, este voltio se va a restar con menos 3, va a ser 1 menos 3 van a ser 2 voltios. Menos 2 voltios, perdón, 1 menos 2. Y lo voy a ver ahí, ¿no? Para esta línea. Y el diodo va a seguir sin conducir. En esta rama va a seguir sin haber conducción. Luego, podemos ir analizando, ¿no? ¿Qué pasa para 2 voltios? Voltaje de salida menos voltaje de llegada. Pero esta curva... no sé cómo medir entre ahí tierra. Pero esta curva no debe ser de corriente versus voltaje, más bien. Porque la gráfica de esto debería ser algo parecido así. Sí, yo estoy un poco mal aquí, o es que no estoy entendiendo lo que me pide el ejercicio. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y desde aquí empezaría a conducir. Y antes de eso no conduciría. Ya, pero voltaje... Ok, ¿saben qué? Por ahora vamos a dejar saltar este ejercicio de diodos porque no entiendo bien qué me pide. O sea, normalmente pide una curva de corriente versus voltaje. Entonces ya, lo voy a revisar para después. A ver, rápidamente los otros dos. Se ha construido un rectificador empleando un transformador. Sí, esto lo voy a saltar por ahora.
hagamos los otros. Lo vamos a resolver ya, seguramente la asignatura presencial que tengamos el lunes lo voy a explicar mejor. Aparte yo creo que va a ser mejor porque hay que dibujar gráficas y no estoy tan seguro que tanto me vayan a entrar ahorita dibujando gráficas aquí. Se ha construido un rectificador empleando un transformador con relación de espiras. Ok, aquí me indica la relación de espiras. Hagamos el dibujo rápido, ¿no? Que ya les digo que hacer el dibujo es primordial en este tipo de ejercicio. Vamos a ver. Dibujo el transformador. Dibujo. Voy ubicando. Dice que la relación de espiras es de 25 a 1. Y un diodo común. ¿Qué quiere decir eso de un diodo común? Que el rectificador tiene solamente un diodo. Eso quiere decir rectificación de media onda. Para alimentar una carga de 180 ohmios. El filtro es un capacitor. Ah, ya, hay filtro. Y conecto la carga. La carga es de 180 ohmios, el filtro es 168 microfaradios y el primario está conectado a un tomacorriente de la CRE. 220 voltios eficaces con 50 hercios. El valor medio del voltaje y la corriente en la carga, los valores máximo y mínimo de voltaje en la carga y el factor de rizo. Primer paso. Para empezar recuerden, siempre uso yo valores máximos. El voltaje de la CRE es un valor, no es un valor máximo, es un promedio. Específicamente para el caso de la corriente alterna se habla de un voltaje eficaz o un voltaje RMS, ¿ya? Eso que quede claro desde ahorita. El voltaje eficaz es lo mismo que ustedes ven en las formulitas que tengo yo como voltaje RMS. Entonces, decimos nosotros, el VRMS es de 220 voltios. Pero yo quiero valor máximo. Ok. La fórmula me dice que VRMS es voltaje máximo sobre raíz de 2. Como yo quiero el voltaje máximo, debe ser raíz de 2 por el VRMS. Eso es raíz de 2 multiplicado 220 voltios. Que eso da, si no me equivoco yo, 311,125 o 312. 311.126. ¿Ya? Ese es el voltaje de ¿dónde? El voltaje que hay en toda esta línea de acá. Ahora, ¿cómo hago yo para saltar desde aquí hasta la derecha? Este es el primario del transformador, este es el secundario. ¿Cómo hago yo para saltar hasta acá? Tengo que usar la relación de espiras. ¿Qué me dice eso respecto al transformador? Número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario es lo mismo que voltaje del primario sobre voltaje del secundario. ¿Qué quiero saber yo? Voltaje del secundario. Despejo, eso sería voltaje del primario por número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario. Ahora, escrito así, el valor de la izquierda es el número de espiras del primario y el de la derecha es el número de espiras del secundario. ¿Qué quiere decir? ¿Voltaje del primario cuánto es? Es el voltaje que hay aquí, que es lo que yo llamé valor M, voltaje máximo, porque así está en la fórmula. Ustedes tienen que saber ubicarse, por si acaso. Yo en el formulario a los valores máximos les puse BM en todos lados, pero no se chipen cuando estén haciendo el ejercicio, ¿ya? Por eso es que les intento explicar pasito a pasito y tranquilo. Y les pregunto si se están ubicando. Esto en realidad yo le voy a llamar voltaje del primario, ¿ya? Que eso es lo que es, digamos. ¿Ya? Entonces aquí sería 311,126 por... ¿Cuál es el NS? Es 1, ¿no? Sobre NP, o el número de espiras del primario, que es 25. ¿Cuánto va a ser el voltaje en el secundario? 12.44. 5, si tienen 3 decimales. Voltios.
Ok, ya estoy ubicado ¿dónde? Ahora estoy ubicado acá. Toda esta línea tiene eso. Pasa a través del rectificador. ¿Qué pasa cuando salta desde aquí, digamos, hasta acá el voltaje, ¿no? Cuando hace ese paso. Pierde un valor de una cantidad de voltios. Como es de media onda y es un solo diodo, ¿cuánto va a ser esa pérdida? A ese punto llamémosle el voltaje 1. No tengo mucha imaginación yo. Ahí está el voltaje 1. Va a ser 12,445 menos ¿cuánto? ¿Cuánto consume el diodo? 0,7. Este dato lo tienen que saber. Entonces 12,445 menos 0,7, 11,74. 5 voltios. ¿El capacitor influye en algo? No. Quiere decir que ese voltaje que yo acabo de hallar aquí, ¿no?, se va a mover a través de toda esta línea. El capacitor no cambia, o sea, no altera el valor máximo. Sí cambia la forma de onda, como hemos visto aquí, ¿no? El capacitor va a cambiar la forma de onda, pero no altera el valor máximo. Entonces todo ese valor se mantiene y llega aquí, a la carga. Entonces, ¿cuál es el valor máximo en la carga? Sería la pregunta, ¿no? El valor medio, los valores máximos y mínimos del voltaje en la carga. Este es el valor máximo, o sea, el voltaje 1 que yo llamé es el valor máximo en la carga, que es 11,745 voltios. Bien, porque eso es lo máximo que le va a llegar. Ahora empecemos. ¿Cuál sería el voltaje mínimo que me falta hallar, el valor medio del voltaje y la corriente? ¿Qué es lo primero que podría hallar yo? Bueno, para hallar el voltaje mínimo y el voltaje medio, ya vimos que necesitamos primero el voltaje de salida pico a pico, ¿no? En el caso de un rectificador de media onda, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde están ustedes? Allá. Es que aquí igual tengo el formulario porque me flojera buscar mi hoja. Siempre la pierdo. Se van la parte de filtros donde dice media onda en la parte de abajo, ¿ya?, de la hoja que hice el rectificador al inicio para que se ubiquen. El voltaje de salida pico a pico es el valor máximo, que ya estoy viendo cuánto es, 11,74, sobre F por R por C. ¿No? Entonces el valor pico a pico va a ser 11,745 voltios sobre la frecuencia de la red de 50 hercios, la resistencia es de 180 y la capacitancia son 168 por 10 a la menos 6 faradios. Eso que acabo de hallar dividido 50 por 180 por 168 exponente a la menos 6. Les debería dar 7,767 voltios. Pero eso no me importa. A mí me importa, o me gustaría saber primero el valor medio, ¿no? Bueno, el valor medio, o el valor en CD, o corriente directa, es lo mismo, es el valor máximo, según la fórmula, es menos el voltaje de salida pico a pico dividido entre 2. Entonces, el valor medio es 11,745 menos 7,767 dividido entre 2 y el voltaje medio es 7,861 voltios. Ese es el valor medio. Ahora, con el valor medio yo hallo la corriente en la carga. Específicamente esa corriente también recibe el nombre de corriente, digamos, corriente directa, ¿no? Corriente en CD. Pero la corriente, recuerden eso, si me pide corriente el ejercicio, yo sí o sí tengo que ocupar el valor medio, ¿no?
por algo primero me hice ya primero el valor medio de voltaje y después la corriente en la carga. Y la corriente la hallo aplicando ley de Ohm. Ya saben que voltaje es resistencia por corriente. Si despejo corriente, ¿cómo sería aquí? Voltaje en CD sobre resistencia, ¿no? Eso va a ser entonces es 7,86 voltios sobre, ¿qué valor de resistencia tiene? 180 ohmios. Dividido 180. Les va a salir 0.043, pero ustedes colóquenlo en notación científica. Apretan el botón ENG y lo correcto sería decir, ahí está pasando una corriente de 43,672 por 10 a la menos 3, es decir, miliamperios. Bien, esa es mi respuesta correcta. La forma correcta de representarla, ¿no? Que la pueden escribir en decimales, sí, pueden. Pero no. O sea, pueden, no pueden, pero yo prefiero que se acostumbren a escribir. Familiarícense ya con estos valores de miliamperios y todo eso, que más adelante tienen más materias de electrónica, con el ingeniero Siles, por ejemplo, que les va a hacer armar circuitos, etcétera, y se va a manejar dentro de estos términos. Y si no saben seguirle el ritmo al ingeniero Siles, están perdidos. Yo ya pasé con él y no es una persona que tenga una paciencia muy grande. Bueno, ya tengo el valor medio, tengo la corriente media, me faltaría el valor máximo y el valor mínimo. Ahora que lo pienso, estoy grabando esto, lo que me van a matar si se llega a filtrar esta conversación. Pero bueno. Los valores máximo y mínimo del voltaje en la carga. El valor máximo ya lo sé, ya lo definí, recuerden, es este de acá, ¿no? Me faltaría el valor mínimo. ¿Qué habíamos dicho que era el valor mínimo? El valor mínimo va a ser el valor máximo menos el voltaje pico a pico. Eso les dije ya yo que se lo anoten en formulita, ¿no? En formulario. Esto de aquí. O sea, 11,745 menos, ¿cuánto es el voltaje pico a pico? 7, el voltaje pico a pico me salía esto, ahora que lo pienso, ¿sí? Ah, sí, me salía eso. Pero muy grande es el voltaje pico a pico. Bueno, yo haré caso. 7.767. Entonces el factor de rizo debe ser grandísimo, vamos a ver. Y después les explico un poquito de por qué, digamos, estoy diciendo esto, ¿no? Bueno, 11.745 menos anterior. El valor mínimo es 3,977 voltios. Eso es lo mínimo que llega a alcanzar el voltaje. ¿Qué me falta? El factor de rizo. El factor de rizo es una formulita que lo tienen igual ahí a mano, ¿ya? De nuevo, en la parte de filtros al final dice FR, ese es el factor de rizo, ¿ya? El factor de rizo va a ser igual a la raíz de 2 en el denominador, 2 veces la frecuencia por la resistencia por la capacitancia menos 1. Todo eso partido entre 1. ¿Ya? No me voy a tomar el tiempo de escribir los valores, son valores que están ahí en el, digamos, se escribir raíz de 2 por, ahora en paréntesis, 2 por 50 por 180 por 168
8 exponente a la menos 6 y eso menos 1. Pues sí, es bastante alto. Esto da 0.3493. Que yo les recomiendo que lo dejen en porcentaje, que es lo único que hacen es multiplicar esto por el 100%, digamos. Y tienen que el factor de rizo es del 34,936%, ¿no? En decimal y en porcentaje. Y ya acaba. Bien, es solamente fórmula, es nomás saber qué fórmulas usar y saber ubicar los valores que me están pidiendo y cuándo los obtengo, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Hablando un poco de diseño de circuitos. Este es un rectificador pésimo, pero muy feo. ¿Por qué? Porque la forma de onda de salida del rectificador, ¿no? Si el máximo es 11.97, digamos que aquí es el máximo, los 11,74 voltios, el mínimo es, digamos, el capacitor, o sea, el voltaje a la salida en el instante 1, el capacitor se carga, ¿no? Llega al máximo y se va a ir descargando. Se va a descargar hasta llegar a, según lo que veo yo, a un voltaje mínimo de 3.97, digamos que está por aquí. Se va a volver a cargar y se descarga. Se vuelve a cargar y se descarga. Aquí está el valor máximo, aquí está el valor mínimo. Estos valores se miden desde el 0, del 0 al máximo, del 0 al mínimo, y el pico a pico es del mínimo al máximo. O sea, ¿por qué es tan malo? Fíjense que el rizado es muy grande, ¿no? Esto es porque el factor de rizo es elevado. Arriba del 25% ya se considera que está mal, digamos. Por eso es que sale así, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Aumentando el valor de capacitancia, ¿no? Para empezar, la capacitancia es pequeña en comparación al otro ejercicio. Este ejercicio, fíjense que era de 200 micro, bueno, ni tanto. O sea, influyen muchas cosas, igual el valor de resistencia y el voltaje que se esté usando. Pero aquí no era tan exagerado, ¿no? El máximo era 20, el medio era 18 y el mínimo era 16. El voltaje pico a pico era 4, que era la quinta parte de 20. Aquí el pico a pico es 7.767 voltios. Eso es más de la mitad del máximo, entonces es pésimo. Pero bueno, el ejercicio se hace de esta manera. Que no lo vea Monroy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y los otros dos son de transistores, pero a ver, ¿desde qué hora estoy con ustedes? Ya vamos el 3. Ya vamos el 3. Y el 4 lo practican ustedes, que el 4 es básicamente lo acabamos de hacer cuando hicimos este de aquí, ya sea, es lo mismo que esto. Así que practiquen el 4 ustedes. Hagamos el 3. Me da la figura, perfecto, me dice que tiene una beta F, un voltaje base emisor. Fíjense que a veces el voltaje base emisor cambia, ¿no? Antes era 0.7, ahora me dice que es 0.66. Siempre ronda valores entre 0.6 y 0.7. Nunca es ni más bajo ni más pequeño que eso. A menos que, me lo diga el ejercicio, pero sería muy raro. Transistores con voltaje base emisor diferente a ese rango, no he conocido yo. Entonces, bueno, si les da el ejercicio, usen el que les da el ejercicio. Si no les da el voltaje base emisor, ustedes asumen 0.7. No sé, eso anótenselo en el formulario, escríbanlo tipo si no nos da el base emisor, asumimos 0.7. Porque son esas cositas que en el examen se olvidan y después no pueden hacer. Calcular el valor de la resistencia DC para capaz de llevar el punto Q
próximo a la saturación, es decir, que el voltaje colector emisor sea de 0.3 voltios, próximo al corte, es decir, que el voltaje colector emisor sea el 90% de VCC y en el centro de la RAM. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Inciso A. Próximo a la saturación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el voltaje colector emisor sea de 0.3 voltios. Ok, me remito a mi fórmula. Para empezar, ¿qué tipo de modelo es ese? ¿No? Ese que tienen ahí. La fórmula la tienen, se las pasé en la foto, ¿no? Fíjense, es el que solamente tiene resistencia de base y resistencia de colector, no tiene resistencia de emisor. Lo tienen ahí en una foto que se las pasé, que es un ejercicio completo, pero está encerrado en rectángulos la fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿qué me da el ejercicio? Me está dando el voltaje de colector emisor, me está dando el voltaje de la fuente, me está dando la resistencia de colector. A ver, me explico. Me dice, el voltaje de colector emisor es igual al voltaje de la fuente menos la resistencia de colector por la corriente de colector. Ah, no me da la RC, perdón. Ah, ya, ok. Vamos, vamos, vamos. Fórmula 1, ¿no? Que me dice la corriente de base. Igual ustedes, o sea, tengan a mano el formulario, por favor, ¿ya? Yo busco dentro de mi formulario, dentro de las fórmulas que tengo, en cuál tengo la mayor cantidad de datos que yo ya posea. Si hacen un rápido análisis de las tres fórmulas que tienen ahí, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de datos la tengo en la fórmula 1 la puedo hallar, es decir, tengo voltaje de la fuente, me dice que es de 10 voltios aquí en la imagen, tengo el voltaje base emisor y tengo el valor de resistencia de base, o sea, puedo hallar corriente de base. Va a ser 10 voltios menos 0,66 partido entre resistencia de base, que es 250K o 250.000. ¿No? Corriente de base, entonces, ¿a qué va a ser igual? 10 menos 0.66 dividido 250.000. La calculadora le va a decir 3.736 por 10 a la menos 5. No me gusta eso, yo prefiero escribir 37,36 por 10 a la menos 6 amperios o microamperios. ¿Ya? Ok, ¿qué puedo hallar con eso? Puedo hallar a la corriente de colector. La corriente de colector es beta F por la corriente de base. Beta F, ¿cuánto vale? 140. La corriente de base la acabo de hallar. Por 140, 5,2304 por 10 a la menos 3. ¿No? Ya tengo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo me remito a la última fórmula, que sería normalmente es la última que ocuparía, que es el voltaje colector emisor es igual a VCC menos RC por IC. ¿Qué es lo que me interesa hallar de aquí? Me está pidiendo el valor de RC. Entonces aquí está RC. ¿Tengo corriente de colector? Tengo. ¿Tengo voltaje de la fuente? Tengo. Tengo el voltaje colector emisor. Me dice que en el inciso A que yo asuma que son 0.3 voltios. Entonces despejo RC, que es lo que me interesa hallar. RC aquí sería igual al voltaje colector emisor, ¿no? Menos el voltaje de la fuente dividido este negativo lo traslado con su signo, la IC. Si quieren, igual esto se podría reescribir como VCC menos voltaje colector emisor sobre IC, ¿no? Ingresando el negativo adentro.
Si no han entendido esto que hice de manera directa, hagan el despeje pasito por pasito y tienen que llegar a ese valor. ¿Ya? No está de más que practiquen un poco también, pero bueno, tienen que llegar a esta formulita de acá. Va a ser el voltaje de la fuente, que son 10 voltios, menos el voltaje colector emisor, que me dijo que ya suma 0.3, dividido mi corriente de colector, que la acababa de hallar, que es 5.2304 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto debe valer mi resistencia de colector para que yo esté en saturación o próximo a la saturación? 10 menos 0.3 dividido 1854,54 ohmios. Eso es lo que debería valer mi resistencia de colector para el inciso A. Todo esto para el inciso A. Ahora, para el inciso B, ¿qué hago? Próximo al corte. El corte sucede cuando yo tengo como voltaje colector emisor el 90% de VCC. Ok, entonces, si VCC es el 100%, ¿no? El 90% de eso, para empezar, ¿cuánto es VCC, no? De una vez con números. El voltaje de la fuente es 10 voltios. Entonces, ¿cuánto va a ser mi voltaje colector emisor si yo quiero que sea el 90%? Regla de 3 simples, ¿no? Entonces, el voltaje colector emisor para el inciso B va a ser 10 por 90 sobre 100. ¿No? ¿Eso cuánto va a ser? 900 entre 100, 9. ¿No? Creo que era más que obvio que el 90% de 10 es 9. Pero bueno, calculando es así. ¿Qué hago ahora que tengo este voltaje de colector emisor? Lo mismo que hice aquí. Ahora, no lo mismo, fíjense que puedo ahorrarme datos. La corriente de base solamente depende del voltaje de la fuente, del voltaje de base emisor y de la resistencia de base. No depende de RC. Entonces, este mismo valor lo puedo ocupar acá. Ya sé que la corriente de base es 37,36 por 10 a la menos 6. La corriente de colector depende del factor beta F y de la corriente de base que no han cambiado respecto al inciso anterior. O sea, la corriente de colector nuevamente la tengo, es 5,2304 por 10 a la menos 3. Estos son amperios, ¿ya? Que lo único que debería cambiar, esa fórmula que despejé. Ahora quiero saber RC para que esté en corte. Es decir, va a ser 10, ¿no? Voltaje de la fuente, menos el voltaje colector emisor que estoy ocupando ahora, que es 9 voltios, partido la corriente de colector, que es 5.2304 por 10 a la menos 3. Nada, 10 entre 9 es 1 sobre 5.2304 exponente a la menos 3. 191,189 ohmios. Esto para que yo esté próximo al corte. Por último, en el centro de la RAM, cuando yo estoy en el centro de la RAM, inciso C, yo estoy en el centro de la RAM cuando mi voltaje colector emisor es la mitad del voltaje de la fuente. O sea, para mi inciso C, mi voltaje colector emisor va a ser 10 entre 2, 5. De nuevo, en el inciso C, la corriente de base no varía, la corriente de colector tampoco varía. Entonces, acá vemos una vez el ejercicio, simplemente reemplacemos en la fórmula de aquí. El voltaje de la fuente es 10 voltios, menos el voltaje colector emisor, que para este inciso es 5, dividido la corriente de colector, que es 5,2304 por 10 a la menos 3. La resistencia de colector va a ser entonces
5 dividido anterior, 955,94 ohmios. Las respuestas son, por si acaso, por si no quedó claro, inciso A, inciso B e inciso C. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que saber hacer es este análisis de, digamos, si me dice próximo a la saturación, me está diciendo que es 0.3 voltios, ¿no? Y seguir estos primeros pasos. Próximo al corte, o sea, el 90%, cuando voltaje de colector emisor es el 90% de VCC. Y en el centro de la RAM, recuerden que si yo quiero hallar un valor asociado a estar en el centro de la región activa normal, lo que yo sé es que eso sucede cuando el voltaje de colector emisor es la mitad del voltaje de la fuente. O sea, estoy aplicando teoría de transistores para resolver el ejercicio. De ahí lo importante que sepan. Y por eso lo explico. Ya por último, restaría hacer el ejercicio 4, porque el modelo de examen era de 4 preguntas. Pero el 4 se los dejo para que practiquen ustedes, ¿ya? Entonces, creo que hemos hecho un buen avance. Esto lo voy a explicar yo. Listo, más bonito. Ese lo voy a explicar yo en presencial que vamos a tener el lunes. Eso sería por ahora. Voy a dejar de grabar ya.